Hola chicos y chicas, soy la profe Marioli. En esta oportunidad vamos a ver MRV, movimiento rectilíneo uniforme variado. Decimos que es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Entonces decimos que para aplicar movimiento rectilíneo uniforme variado tenemos tres fórmulas las cuales debemos utilizar. La primera me dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Luego tenemos distancia, x distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y por último tenemos la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Dicho esto, explicaremos en qué unidades debemos trabajar estas fórmulas y qué significan cada una. Entonces decimos que velocidad final, BF, es la velocidad final y debemos trabajar en metros sobre segundo. Acá tenemos velocidad inicial que también se trabaja en metros sobre segundo. A, aceleración, que debemos trabajar siempre en metros sobre segundo al cuadrado. T, el tiempo en segundo. X, distancia en metros. Aquí tenemos algunos ejemplos los cuales vamos a trabajar. El primer ejemplo me dice hallar la velocidad final de un móvil que parte del reposo con una aceleración constante de 1,5 metros sobre segundos al cuadrado en un tiempo de 5 minutos. Acá tenemos un autito a escala, el cual vamos a utilizar para simular nuestro ejemplo. Fíjense, como el ejercicio me dice que queremos encontrar la velocidad final de un móvil que parte del reposo. Cuando hablamos de que parte del reposo, quiere decir que la velocidad inicial fue 0. Entonces queremos saber cuál es la velocidad final, fíjense, cuál es la velocidad final hasta que se detuvo, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la velocidad final? Si tiene una aceleración constante de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo es 7 minutos. Ahora graficamos. Fíjense, suponemos que estamos ya, un móvil está recorriendo una trayectoria, ¿no? Pero este móvil está partiendo del reposo, por lo tanto vamos a decir que su velocidad inicial fue 0. Y queremos encontrar cuál es la velocidad final si la aceleración de este móvil es de 1,5 metros sobre segundo en 7 minutos. Entonces queremos saber cuál ha sido la velocidad final al cabo de los 7 minutos. Entonces estos datos debemos colocar aquí, ¿ya? Fíjense, BF, velocidad final, que es lo que queremos encontrar. La velocidad inicial, cuando nosotros escuchemos parte del reposo, quiere decir que es 0. Y la aceleración, que fue 1,5 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo 7 minutos. Para eso vamos a recordar en qué unidades debemos trabajar. Fíjense acá. Tenemos aceleración que debemos trabajar en metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Y tenemos tiempo, acá me dice tiempo en segundos, pero aquí tenemos en minutos. Para ello vamos a convertir antes de resolver nuestro ejercicio. Colocamos entonces aquí 1 minuto equivale a 60 segundos. Y simplificamos minutos con minutos se van, me va a quedar segundos. Para sacar el resultado lo que voy a hacer es multiplicar 7 por 60. Entonces multiplicamos 7 por 60. Y eso me da 420 segundos. Una vez que estamos trabajando en las unidades correspondientes, vamos a volver atrás con las fórmulas que debemos utilizar en movimiento rectilíneo uniforme variado.
No nos olvidemos que son 3 fórmulas las cuales debemos aplicar. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que yo debo hacer es identificar con mis datos qué valores tengo, ¿no? Entonces, fíjense acá, queremos encontrar velocidad final. Tenemos velocidad inicial, también tenemos aceleración y tenemos tiempo. Entonces, buscamos una fórmula la cual tenga todos los datos que yo he colocado. ¿Me ayudan, chicos? ¿Cuál será? Perfecto, la primera. Fíjense que tenemos velocidad final, inicial, aceleración y tiempo. Una vez que hemos identificado la fórmula que debemos utilizar, entonces la vamos a copiar. Y decimos, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Para resolver este ejercicio debemos tomar en cuenta que si la velocidad inicial es 0, se debe anular. Por lo tanto, en nuestra fórmula la vamos a tachar. Se anula. Y me va a quedar la fórmula de esta manera. Velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Reemplazando eso tenemos que la velocidad final va a ser igual a la aceleración. La aceleración fue 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo que son 420 segundos. Este segundo con el cuadrado se va quedándome metros sobre segundos. Y decimos que la velocidad final va a ser igual, multiplicamos 1,5 por 420. Y me da 630 metros sobre segundo. Quiere decir que la velocidad final al cabo de 7 minutos va a ser de 630 metros sobre segundos. Y hemos resuelto nuestro primer ejercicio. Aquí tenemos un segundo ejemplo que me dice hallar el tiempo. Queremos encontrar, fíjense, esta vez queremos encontrar el tiempo. Vamos a ir colocando nuestra gráfica y a la vez también vamos a colocar nuestros datos. Queremos encontrar tiempo. Que tarda en recorrer un móvil, una distancia de 15 kilómetros. Entonces suponemos que la distancia X va a ser igual a 15 kilómetros. Entonces desde cuando parte hasta al final donde va a llegar son los 15 kilómetros. Si la aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado, entonces decimos que la aceleración va a ser igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos colocando también nuestros datos aquí. Decimos que la distancia es 15 kilómetros. Y la aceleración es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Dicho esto, una vez que hemos colocado todos los datos, lo que vamos a hacer es trabajar en las unidades correspondientes. No nos olvidemos que la distancia debemos trabajar en metros. Para ello vamos a convertir. Entonces colocamos acá 1 kilómetro tiene 1000 metros. Y simplificamos kilómetros con kilómetros se va, me va a quedar metro. 15 por 1000 me va a dar 15.000 metros. Esa es la distancia que va a recorrer este móvil. Pero nosotros queremos encontrar el tiempo si la aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado, sabiendo que nuestro móvil parte del reposo. Entonces debemos tomar en cuenta aquí que la velocidad inicial también fue 0. Dicho esto, tenemos la siguiente fórmula. No nos olvidemos que tenemos 3 fórmulas. Debemos identificar ¿cuál de las 3 fórmulas tiene los datos con los cuales nosotros estamos trabajando? En la fórmula debe haber tiempo, debe haber distancia, debe haber aceleración y también debe haber velocidad inicial. Entonces, fíjense, la primera no podemos aplicar porque no tiene distancia, pero aquí en esta segunda fórmula sí podemos aplicar porque tenemos todos los datos que necesitamos. Una vez hemos identificado entonces cuál fórmula vamos a utilizar,
la vamos a copiar. Decimos que nuestra fórmula sería distancia va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. No nos olvidemos que si la velocidad inicial es 0, se anula. Por lo tanto, en nuestra fórmula también debemos anular. Pero tomemos en cuenta que velocidad inicial está multiplicando al tiempo. Y como es 0, todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces no solo voy a anular velocidad inicial, sino velocidad inicial por tiempo. Se va, chau. Quedándome como fórmula distancia igual a 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, lo que debemos hacer es despejar tiempo. Entonces, para despejar tiempo, vamos a hacer transposición de miembro. Lo del primer miembro llevamos al segundo y lo del segundo al primero. Entonces diremos 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado es igual a la distancia. Dejamos al tiempo al cuadrado en el primer miembro y decimos igual distancia. Fíjense, este 2 está dividiendo al tiempo, por lo tanto va a pasar a multiplicar a la distancia. Ahora, este 1 aceleración está multiplicando, por lo tanto va a pasar a dividir. Pero no nos olvidemos que el 1 ya al bajar ya no se coloca, se sobreentiende. Entonces, eliminamos también el cuadrado de tiempo aplicando raíz en ambos miembros. Este cuadrado se va con la raíz y tenemos que tiempo va a ser igual a la raíz de 2 veces la distancia sobre la aceleración. Reemplazamos, tiempo va a ser igual a la raíz de 2 veces la distancia. No nos olvidemos que la distancia fue de 15.000 metros, entonces multiplicamos 2 por 15.000 metros entre la aceleración. La aceleración fue 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí primeramente es multiplicar 2 por 15.000, me va a dar 30.000 metros. 30.000 metros, dividido entre 2 metros sobre segundo al cuadrado. Dividimos estos dos, 30.000 entre 2. 30.000 entre 2, obviamente me va a dar 15.000, ¿no? Entonces aquí abajo, fíjense qué unidad me va a quedar. Metros con metros se va a ir y me va a quedar segundo al cuadrado. Entonces tenemos 15.000 segundos cuadrados. Por último, lo que vamos a hacer es sacar raíz de este resultado. Entonces colocamos en la calculadora raíz de 15.000. Colocamos paréntesis, igual, y me sale que el tiempo fue de 122,47 segundos. Cuando sacamos algo de la raíz, también la unidad se elimina el cuadrado. Entonces el tiempo fue de 122,47 segundos. Tenemos un último ejemplo, me dice hallar la distancia recorrida. Fíjense, queremos encontrar la distancia, no nos olvidemos que X es distancia, entonces queremos encontrar la distancia. No sabemos cuál es la distancia que va a recorrer este móvil, ¿ya? Dice que tiene una rapidez de 5 metros sobre segundo. Cuando me dice que tiene una rapidez, quiere decir que no ha partido del reposo. Entonces ya viene con una velocidad. Entonces vamos a decir que la velocidad inicial, vamos a colocar aquí en nuestros datos también. Queremos encontrar primeramente, vamos a colocar nuestros datos. Entonces queremos encontrar primeramente la distancia recorrida, ¿no es cierto? Si este móvil tiene una rapidez, entonces la rapidez vendría a ser la velocidad inicial. Velocidad inicial de 5 metros sobre segundos. 5 metros sobre segundo.
Entonces colocamos acá velocidad inicial 5 metros sobre segundos. Y acelera a razón de 1,8 metros sobre segundos. Entonces quiere decir que va a acelerar. Estaba a 5 metros sobre segundos, pero va a acelerar. Entonces la aceleración va a ser de 1,8 metros sobre segundo al cuadrado. Colocamos aquí también en nuestros datos aceleración 1,8 metros sobre segundo al cuadrado. Dice hasta alcanzar una velocidad final de 100 kilómetros sobre hora. Entonces la velocidad final hasta alcanzar dicho recorrido va a ser de 100 kilómetros sobre hora. Colocamos también en nuestros datos velocidad final igual a 100 kilómetros sobre hora. Una vez colocados nuestros datos, lo que vamos a hacer es trabajar en las unidades correspondientes. No nos olvidemos que la velocidad final siempre trabajamos en metros sobre segundo, entonces vamos a convertir solamente esto. Y decimos por y una raya de fracción. 1 kilómetro tiene 1000 metros. Kilómetros con kilómetros se va, me va a quedar metro. Ahora decimos acá una hora aquí arriba. ¿Por qué arriba? Porque tengo que simplificar. Equivale a 3600 segundos. Horas con horas se va y me va a quedar, fíjense, metros sobre segundo. Para sacar el resultado vamos a multiplicar 100 por 1000 dividido entre 3600. Me ayudan con la calculadora. 100 por 1000 dividido a 3600. Eso equivale a 27,77 metros sobre segundo. 27,77 metros sobre segundos. Identificamos la fórmula que debemos aplicar. No nos olvidemos que en movimiento rectilíneo uniforme variado tenemos 3 fórmulas las cuales debemos aplicar. Deben coincidir con los datos que tenemos. Debe haber distancia, debe haber velocidad final inicial y también aceleración. Entonces la primera no corresponde porque no tengo distancia. En la segunda no corresponde porque no tengo velocidad final, pero sí tenemos en la tercera fórmula todos los datos que hemos colocado. Velocidad final, inicial, aceleración y distancia. Entonces, una vez que hemos identificado la fórmula, lo que vamos a hacer es utilizarla y despejar. Tenemos nuestra fórmula y debemos despejar distancia. Entonces, como quiero despejar distancia, lo que vamos a hacer es transposición de miembro. Colocamos lo del segundo miembro en el primer miembro, velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración, la distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado. Dejamos a la distancia solita en el primer miembro y copiamos lo que está en el segundo miembro tal como está, velocidad final al cuadrado. Y vamos a ir despejando. La velocidad inicial al cuadrado está sumando a la distancia, por lo tanto va a pasar al otro lado a restar, menos la velocidad inicial al cuadrado. Ahora tenemos que 2 veces la aceleración están multiplicando a la distancia, van a pasar a dividir. Entonces dividimos entre 2 veces la aceleración. Reemplazamos nuestra fórmula y tenemos que la velocidad final al cuadrado, la velocidad final fue de 27,77 metros sobre segundo, que debemos elevar al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado. No nos olvidemos que la velocidad inicial fue de 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo, que también vamos a elevar al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración. Entonces multiplicamos 2 por la aceleración, que fue 1,8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ir sacando por parte. 27,77 elevamos al cuadrado y eso me da
771,60. 771,60. Obviamente elevamos también esto al cuadrado. Metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Menos. Elevamos 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es igual a 25. 25. También elevamos la unidad. Metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Dividido entre 2 por la aceleración. Multiplicamos 2 por 1,8. Y eso me da 3,6 metros sobre segundos al cuadrado. Restamos 771,60 menos 25. ¿Ya? Y eso me da 746,6. ¿Qué unidad me va a quedar? Metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y dividimos abajo entre 3,6 metros sobre segundo al cuadrado. Este resultado lo vamos a dividir ahora, 746,6 dividido entre 3,6. Y eso me da 207,38. ¿Qué unidad me va a quedar? Fíjense, segundos cuadrados con segundos cuadrados se va. Este metros con el cuadrado se va, quedándome solamente metros. Entonces la distancia va a ser de 207,38 metros. Hemos concluido con nuestro ejercicio. Espero que hayan comprendido y también pedirles que si algo no ha quedado claro en los ejercicios realizados, puedan dejarme sus comentarios ahí abajo y para otra oportunidad yo pueda aclarar sus dudas. Nos vemos, chicos, eso es todo por hoy.